Don Marcos Vallejo, por favor. Mediante el financiamiento de Itaipú Binacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, VIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Buen día, don Eduardo Casati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Buen día, César, ¿cómo andamos? Buen día a toda la radio audiencia. Acá estamos con ganas de dar continuidad a este comentario tan interesante que se tuvo en la semana pasada y que tuvo una repercusión realmente extraordinaria en cuanto a captación por parte de los oyentes de esta emisora y la gran poderosa cadena que tenemos en el interior del país, con una cobertura a nivel nacional. Lógico, es un tema actualizado, preocupante, y en este momento en que estamos viviendo de vuelta, desgraciadamente, ya en las puertas de las elecciones municipales, entonces el canibalismo político es tremendo. Y eso, por ejemplo, mi amigo, a ojos cerrados, ya las autoridades nacionales tienen que seguir con sus trabajos. Hay que destacar las muy buenas gestiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro de lo que es este programa de fortalecimiento de la agricultura nacional, de la agricultura campesina, y por otro lado también llevar adelante los planes trazados por el anterior gobierno y fortaleciendo cada vez más estas cuestiones de las grandes obras viales en nuestro país. Un país sin camino, sin salud, sin educación, prácticamente no es país. En otro orden de cosas también hay que destacar muy buenos pasos que está dando las autoridades nacionales en esta situación tan delicada que se vive en el mundo. Somos mirados con los ojos del mundo y ponderando por por los pasos que está dando nuestras autoridades nacionales, principalmente en lo que se refiere al tema salud, señor Eduardo Casati. Sí, por supuesto, César. Bueno, vamos a continuar explayándonos sobre lo que planteamos la charla pasada. Paraguay y el mundo están viviendo un momento excepcional que cambió la visión y la situación del mundo. La presencia de esta enfermedad que no se conocía y que tiene una facilidad de diseminación extraordinaria y para la cual no estábamos preparados para hacer frente, obligó a todos los países a tomar medidas especiales. En Paraguay básicamente se priorizó el cuidado de la salud, porque si no la infraestructura sanitaria no estaba preparada para hacer frente a una pandemia de esta naturaleza, y entonces se estableció de entrada una cuarentena para el control de la diseminación de la enfermedad, y que cuando la misma se produjera, porque se va a producir, el contagio fuera gradual y no fuera una cosa masiva de golpe, porque no había infraestructura hospitalaria para hacer frente a la misma. Entonces habíamos dicho en la charla anterior que el Estado definió una serie de políticas de choque para hacer frente. La primera era implementar un programa de salud, dotarle recursos, $500 millones, para capacitar a los médicos, capacitar a la población y crear una estructura hospitalaria que permitiera tener suficientes camas de terapia intensiva para tratar específicamente la enfermedad. Eso salía $500 millones. Y ahí hay dos aspectos que destacar. El primero, y el segundo era un programa económico destinado a dotar recursos financieros a través
banca para hacer frente, de la banca y el gobierno, para hacer frente al desempleo y a la gente más necesitada. A la gente más necesitada y que estaba desempleada, darle 1/3 de un salario mínimo para que tuvieran un dinero con el cual pudieran subsistir. Si bien muy escaso para que cubra sus necesidades más básicas. Y lo segundo, flexibilizar el sistema financiero, otorgando crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas para que no se produzca un desempleo masivo, para refinanciarle sus deudas, para darle más largo plazo y para dotarle del capital necesario para que pudieran pagar los sueldos, no despedir a la gente, compra de materia prima y reducción de las tasas de interés y diferimiento de los plazos de pago, de manera de dar facilidades financieras porque no sabíamos cuánto iba a durar este proceso. Bueno, en teoría la formulación, lo que dije la vez pasada, es que la formulación del plan económico, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, fue muy bueno. Inclusive está considerado a nivel mundial, citado por los organismos internacionales como un ejemplo de lo que los países deberían hacer. En la parte médica hemos tenido un éxito notable en la parte de prevención de la enfermedad y fallamos en el sistema licitatorio para la adquisición de los insumos. Y hay una crítica muy grande en relación a eso porque hubo un intento de corrupción, de sobrefacturación y de presentación de facturas falsas. Eso ocasionó un perjuicio muy grande porque se había facultado un mecanismo especial de licitación especial rápida para hacer frente a la urgencia y hubieron irregularidades administrativas que impidieron que esa licitación se hiciera de esa manera. Finalmente, el veredicto de la entidad involucrada, el Ministerio y la Contraloría, fue que hubieron irregularidades administrativas, hay sanción a las personas involucradas, están imputadas por la Fiscalía, están sumariadas y están sometidas a un juicio judicial. Y la firma participante del intento de fraude también está querellada judicialmente. Bueno, eso motivó una crítica muy fuerte de la población y hoy día acusándole de negociado y de impunidad al gobierno, eso hoy está descartado porque el gobierno reaccionó finalmente favorablemente. Toda la gente está imputada judicialmente y se volvió a hacer una licitación siguiendo los parámetros normales, sin procedimiento de excepción. Imputada y ya con los primeros pasos de la prisión domiciliaria, ¿eh? Sí, imputada y judicializada. Sí. La sospecha seria de irregularidad dieron lugar a que se judicialice todo el procedimiento. Y hablamos de poder independiente. Todo el mundo reclamamos la independencia de poderes, pero sin embargo se le reclama al presidente de la República por qué no se mete a hacer fuerza en favor es decir, en contra de esta gente, ¿eh? No entendemos qué es lo que se quiere al final. Porque primero se quiere un poder judicial independiente y sin embargo se le quiere cargar la culpa otra vez a la administración central del poder, del Estado, ¿eh? Sí, ese es un cuestionamiento que corresponde al Poder Judicial y a la Fiscalía de la República. Cuando hay sospecha de irregularidad, tiene que intervenir la Fiscalía y tiene que intervenir el Poder Judicial.
presidencial, no es el presidente. Sí. Lo que yo sugerí la vez pasada, porque es así, son poderes independientes, es que a efecto de deslindar responsabilidades, cuando existiera un hecho como este, que el presidente mismo fuera el que denunciara, para evitar toda sospecha sobre el accionar del gobierno. Eso se hizo ahora, se hizo tarde, pero se hizo. Entonces, hoy día, mucha gente cuestiona por qué no tenemos los insumos, habiendo transcurrido tanto tiempo. No tenemos los insumos, habiendo transcurrido tanto tiempo, porque por un proceso de excepción se trató de hacer la adquisición y ese proceso estaba viciado porque había sobreprecio y porque había facturas falsas. Y esa gente está judicializada. Entonces, para que no volviera a suceder, se recurrió a los mecanismos normales de licitación que tienen un proceso que lleva mucho más tiempo. Y mientras tanto se trató de paliar el déficit de insumos a través de las negociaciones con países amigos y se recibieron muchas donaciones para cubrir las necesidades básicas en términos de medicamentos para hacer frente a la enfermedad. Esa es la razón por la que se cuestiona que por qué que se asignó tantos recursos. Todavía esos recursos se han gastado muy poco. Bueno, esa es la explicación técnica de lo que pasó. Por otro lado, hay una cosa que no se habla para nada y que desvirtúa mucho la realidad. Al programa financiero se le asignaron 1.100 millones de dólares para dotar recursos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan y que son las que están en una situación más delicada, y para dar crédito a las grandes empresas para que no haya un desempleo masivo. Esos recursos se estipuló que fueran canalizados a través de las fuentes financieras normales del país, para las cuales las entidades bancarias requirieron que el gobierno le diera un aval sobre la eventual morosidad o falta de pago de los créditos concedidos, de manera que ellos no tuvieran pérdidas importantes en su patrimonio y que los bancos responden a sus clientes, que son los que depositan el dinero en los bancos. Bueno, el gobierno dio a través de las instituciones pertinentes un aval del 90%, una garantía de reembolso del 90% de los préstamos concedidos. Y ahí hay una cosa que nadie dice, y que es absurdo que no se diga. Ahí se dice que se invirtieron 1.100 millones de dólares y que eso implicó un endeudamiento muy grande y que no sabemos dónde va a ir la plata. Sí sabemos dónde va a ir la plata. Y si bien implicó un endeudamiento muy grande, era una cuestión de emergencia que el gobierno tenía que tratar, o iba a haber una crisis económica demasiado grande. Porque el problema no es solo manejar la crisis sanitaria, sino paralelamente manejar la crisis económica o financiera. Y se priorizó la parte de salud para adaptar la infraestructura hospitalaria que había trabajado durante cientos de años con déficit presupuestario y malas asignaciones presupuestarias, para poder hacer frente a los enormes gastos que requieren una masificación masiva de la salud de la población paraguaya y tener los recursos y las camas para hacer frente a una pandemia que es muy grave. Bueno, y todo el mundo dice que eso es un dinero como perdido. Eso no es para nada cierto. No le escuché a nadie decir el gobierno es lo que consigue, ¿qué es lo que hace el gobierno?
El gobierno lo que hace es pide préstamos internacionales, con los préstamos internacionales bajo las reglas claramente definidas, otorga ese financiamiento a los bancos para que los bancos sean los encargados de dar a las pequeñas, a las MIPYMES y a las medianas y grandes empresas los créditos pertinentes y la garantía de reembolso, dando las facilidades en función de la evaluación económica que cada uno presente. ¿Cómo yo pienso que mi empresa se va a recuperar y cuánto tiempo necesito? Porque no todos son iguales. Bueno, señores, esos 1.100 millones de dólares no es de ninguna manera un dinero perdido. No es que se va a gastar y el país se endeudó en 1.100 millones de dólares y no se va a pagar. No, señor, porque ese dinero se da con un aval del gobierno de cubrir el 90% de la morosidad, pero no se supone que haya una morosidad del 90%, sino el crédito no se va a dar. Se supone que esos proyectos que se necesitan financiamiento tengan un estudio de factibilidad que se presenta a los bancos que avale que había un ingreso anterior a la crisis que supondría que en el manejo de la crisis pueda generar un excedente económico que permita pagar los préstamos. Bueno, vamos a suponer que de ese 1.100 millones de dólares, el 10% no se pague. Eso es pérdida. Y eso va a tener que absorber el gobierno porque para dar ese dinero, el gobierno contrajo una deuda externa. Pero el 90% se va a pagar. Y cuando se pague, el dinero que se dio se recupera. Entonces la sociedad paraguaya o el gobierno paraguayo, me extraña que ningún economista haya hablado del tema. Cuando se normalice la situación, porque la situación financiera se flexibiliza para hacer frente a la crisis, va a recuperar el dinero. ¿Y a quién se le va a devolver el dinero? Los bancos reciben del gobierno un préstamo bajo condiciones específicas, con un convenio específico para hacer frente a la crisis. No sabemos cuánto va a durar la crisis, puede que dure 1 año, 2 años, pero cuando se produzca la recuperación económica y las empresas empiecen a funcionar eficientemente, va a haber 2 cosas. Va a haber un sector que no va a pagar, que va a ser una mora, que va a ser, supongamos, 10%. Esa es plata que se va a perder, que tiene que asumir el gobierno. Si el programa financiero es 1.100 millones de dólares y el 10% no se paga, son 110 millones de dólares, que es pérdida, que es endeudamiento externo del gobierno, que se hizo frente con un endeudamiento externo y que el gobierno va a tener que cargar a deuda externa. Pero cuando las empresas reaccionen financieramente y devuelvan el dinero a los bancos le devolverán el dinero al gobierno. Entonces, el gobierno podrá hacer frente a los créditos que contrajo. Si la mora es del 10%, tendrá el 90% para devolver. Entonces el costo es el costo de la pérdida. No es porque yo implemente un programa de 1.100 millones de dólares, yo me endeudé en 1.100 millones de dólares y perdí 1.100 millones de dólares. No es así. Cualquier persona que se ponga a pensar se da cuenta que lo que se pierde es la deuda que no se paga. Pero la deuda que se paga es dinero que el gobierno recupera porque los bancos le tienen que devolver al gobierno. Entonces, cuando le devuelvan, si la pérdida por morosidad es el 10%, el 90% se reembolsa al gobierno y el gobierno paga la deuda que contrajo para hacer frente a la crisis financiera. Dame más detalles de todo esto, Eduardo, después del corte. Vamos a cumplir con nuestro patrocinante, Marcos. Cumplimos con el corte comercial y luego directamente ya la presentación de vuelta con el ingeniero Eduardo Casati. Adelante, Marquitos. R800, Radio La Unión, amplitud modulada. Vacunar es cuidar la salud de los animales, valorar tus esfuerzos y asegurar el progreso de la pecuaria
Nacional. SENAXA te recuerda que el segundo periodo de vacunación 2020, homenaje al Dr. Gustavo Morínigo en todo el territorio nacional, inicia el 6 de julio y finaliza el 14 de agosto. El registro se extiende hasta el 28 de agosto. La vacunación contra la fiebre aftosa es para Hacienda General, bovinos y bubalinos, con excepción de las categorías vacas y bueyes. Contra la brucelosis bovina, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Bueno, apasionante e interesante este tema que está tocando, apasionante e interesante este tema que está tocando el ingeniero Eduardo Casati. Queremos aprovechar al máximo el tiempo, así que volvemos contigo, ingeniero. Adelante. Bueno, como consecuencia de todo esto, yo creo que lo fundamental es que el Paraguay estudie la posibilidad de implementar una reforma constitucional. Creo que empezamos a hablar la charla pasada que cuando cayó el régimen de la dictadura hubo un cambio de la Constitución y ese cambio de la Constitución incrementó significativamente los poderes del poder legislativo en detrimento del poder ejecutivo. Y nosotros tenemos una distorsión de poderes hoy día y no tenemos independencia administrativa y no tenemos un sistema judicial que funcione eficientemente. Entonces, nuestra reforma constitucional tiene que estar enfocada en restablecer los poderes del Ejecutivo y cortar los poderes desmedidos que tiene el Poder Legislativo hoy día. Tiene que estar fundamentada en la modificación total del sistema judicial para que se despolitice la nominación de los miembros del sistema judicial y para que sea un sistema judicial independiente. Porque lo que estamos viendo que sucede es que el Poder Judicial está sometido al poder político. Y cuando hay corrupción en el sistema legislativo, no hay sanción. Estamos viendo que después de mucho esfuerzo se judicializaron, voy a citar dos casos, el caso de los Zacarías y de González Daer, con pruebas fehacientes de la Fiscalía. Es alarmante la cantidad de pruebas que hay. No digo yo, dice la Fiscalía. Y sin embargo están obteniendo dictámenes favorables. Entonces hay una indignación terrible en la sociedad por la falta de sanción y la corrupción no se va a acabar mientras haya impunidad. Esas personas, todas las personas que ocupan lugares claves, que cometan actos delictivos administrativos, tienen, señores, que ir a la cárcel. Si no, el país no es viable. No podemos tener confianza en un país que cuando las evidencias sean aprobadoras consigan fallos judiciales favorables. Esa gente tiene que ser sancionada. Nadie en el país tiene duda por las pruebas que se presentan, y se presentan en los diarios, se presentan en todos lados. Por los medios televisivos, las declaraciones juradas. Hay evidentemente una corrupción muy grande y no hay sanción. Bueno, señores, el modelo se acabó. O el país se convierte en un país serio y toma las medidas necesarias, o va a haber un estallido social. Repito, va a haber un estallido social. La gente está cansada. Bueno, esa reforma constitucional tiene que tocar muchas áreas. Una de las áreas es la independencia del sector judicial. Otra de las áreas es disminuir las funciones que se atribuyó
el poder legislativo después de la dictadura para cortar el poder que tenía la presidencia. Tenemos que volver a un esquema en el que el presidente tenga capacidad ejecutiva. Después, si hace bien o mal su trabajo, debe ser juzgado. Y si es corrupto, debe ser judicializado. Pero no hay que cortarle sus atribuciones en aras de una fiscalización por un sistema legislativo que se caracteriza justamente por la corrupción. Porque por lo que vemos, hay un porcentaje demasiado grande de gente involucrada en hechos administrativos incorrectos en el sector legislativo y también en el sector judicial. Entonces eso tiene que ser modificado y claramente modificado. Aprovechando la redacción de una nueva constitución, tiene que estudiarse claramente la estructura del Estado. Hoy día la estructura del Estado permite que el 90% de los ingresos del gobierno se vayan para pagar sueldo y se transforma en un clientelismo político que drena todos los recursos del Estado. Y entonces no hay plata ni para educación, como se ve ahora, ni para salud, ni para infraestructura, que son las acciones, las actividades básicas que el organismo, y para fomento de la inversión también, que son la clave para producir la transformación de un país. Y a Paraguay no le falta recursos. A Paraguay lo que le falta es administración adecuada de los recursos. Y ya que estamos hablando de administración, la legislación actual permite que los miembros del Poder Legislativo gocen de fueros y de inmunidad. Pero esa inmunidad está muy mal entendida. El sector legislativo tiene que tener inmunidad para expresar sus opiniones libremente sin que se lo acuse y haya represalias que puedan llevarle a una penalización judicial por un manejo político de la cosa. Eso no se puede modificar, pero esa impunidad no debe ser administrativa. Si yo, senador, o yo, diputado, cometo un hecho delictivo en el ámbito administrativo por mal manejo de los recursos, no se puede usar como argumento que yo tengo impunidad y que el gobierno me tenga que levantar mi inmunidad para que yo pueda ser sometido a un juicio una vez que haya sido acusado por la fiscalía. Eso, señor, es un absurdo de lo más absurdo. La inmunidad tiene que ser de ideas para que el país debata libremente el rumbo que quiera tomar y no haya por una jugada política sanciones contra eso. Pero si yo, senador, o yo, diputado, soy imputado por la Fiscalía por malversación de recursos administrativos, yo no puedo usar la excusa de la inmunidad que yo tengo por ser miembro de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Porque entonces sí que estamos mal, y estamos mal. Y hay demasiados ejemplos de que eso está sucediendo. Ese cambio se tiene que dar. Otro cambio que tiene que darse es que se tiene que reducir los gastos asignados al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Tienen beneficios desmedidos y esos beneficios desmedidos tienen que ser recortados. El sistema actual permite que los diputados y senadores coloquen cualquier cantidad de asesores con un costo altísimo y con sueldo que ellos determinan. Entonces todos los recursos del Estado, 90%, se van para pagar sueldos y entonces no queda nada para inversión. Se tiene que definir la nueva estructura del Estado, la nueva estructura salarial de los cargos del Estado, la eliminación de todos los planilleos y la sanción a los mismos que están drenando todos los recursos del Estado, porque esa asignación presupuestaria, como está hoy día, hace que el país no sea viable.
El modelo está agotado. Nos va a terminar pasando lo que le pasó a la Argentina. El país más culto y más rico de América Latina está en bancarrota total. Y está en bancarrota total porque hace años y años tiene la misma política. ¿Y cómo cubren su déficit fiscal vía emisión monetaria o vía endeudamiento? Cualquiera de las dos termina en que haya enormes inflaciones y déficits fiscales y endeudamiento que no puede ser cubierto. Si el déficit fiscal se cubre vía emisión monetaria, se producen inflaciones que son espantosas, que es lo que le pasa siempre a la Argentina. En ese sentido, Paraguay se diferencia de la Argentina porque tiene una política, siempre tuvo una política fiscal macroeconómica muy sana. Los déficits fiscales que existen, aunque existan en el papel, no se emiten billetes para cubrir esos déficits fiscales. Y esa es la ley de endeudamiento fiscal, que no permite que el déficit fiscal sea mayor que el 1,5% del Producto Interno Bruto. Bueno, en la Argentina, en el Brasil y otros países eso no sucede. Por eso tienen las inflaciones que tienen o las devaluaciones que tienen y no tienen estabilidad macroeconómica. En ese sentido, Paraguay siempre estuvo mucho mejor manejado que esos países. Por eso tenemos una economía estable con inflación baja. Y el Paraguay registró el crecimiento del Producto Interno Bruto promedio en los últimos 20 años más alto de América Latina. Quiere decir que a pesar de la corrupción y de las cosas malas que tenemos, en ese sentido las cosas se hicieron bien. Interesante, ingeniero, interesantísimo. La diferencia que existe, te podés imaginar un poco, estos monstruos que están tambaleando a nuestro lado y, sin embargo, nosotros, pese a todos los problemas, continuamos con un paso sumamente firme, ¿eh? Bueno, ya continuamos enseguida contigo, ingeniero. Marcos, vamos a cumplir con nuestros patrocinantes y una vez más agradecemos a Yacyretá, la entidad binacional que está apoyando desde hoy más al programa Amanecer Agropecuario. Ya vamos a dar más detalles de todo esto. Adelante, Marquito. Radio La Unión, R800 AM. El esfuerzo integrado de todos los ciudadanos paraguayos, de acuerdo a las sugerencias del Ministerio de Salud Pública, serán clave. Son las 5:41 minutos. Marcos Vallejo, vamos a la presentación del contacto telefónico, por favor. Mediante el financiamiento de Itaipú Binacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Y bien, Eduardo Casati, apasionante este tema que estás tocando y cada vez más. Ahora, días pasados estuviste hablando justamente sobre cuál era el tema, no recuerdo bien, si lo titulaste como perdón en cuanto a deuda o compra de deuda. ¿Qué era lo que realmente pensabas o que se tiene que hacer con esto, don Eduardo? Sí, había hablado de que dentro de la reforma constitucional tienen que aprobarse dos leyes que son fundamentales. Una es la ley del perdón financiero, que tiene que hacerse por única vez, que se implementó en algunos países como la Argentina. Se llama la ley del borrón y cuentas, la ley del perdón fiscal, y implica un borrón y cuenta cero. Hay mucho dinero en todos los países y en el Paraguay negro, que no fue declarado fiscalmente. Entonces, ¿qué hicieron en la Argentina? En la Argentina promulgaron una ley especial que permitía que las personas declaren la disponibilidad real de recursos que tenían, aunque que figuraban en negro,
que no se había declarado ante el gobierno. Y eso implica una repatriación de capitales. Paraguay también tiene mucha gente con mucho dinero colocado en el exterior o escondido en el país que no está legalizado. Bueno, la ley del perdón fiscal lo que permite es que yo declare, vamos a suponer que yo declaro que yo tengo 100 millones de dólares que yo había mantenido en cuentas en el exterior o escondido en el país y que legalmente no figura como patrimonio mío en el Ministerio de Hacienda o de Tributación. ¿Qué permite esa ley? Esa ley permite la legalización del capital. Y el capital puede ser negro y puede ser originado por actividades ilegales. Pero por eso se llama la ley del perdón financiero. Cuando yo declaro, yo incorporo ese dinero a la economía nacional y se legaliza. ¿Y puede ser su origen ilegal? Sí, puede ser. ¿Y por qué le perdona el gobierno si es ilegal? Y le perdona porque tiene que clarificar su economía. Tiene que legalizar la disponibilidad de recursos, pero le perdona por una sola vez. En la Argentina ellos recuperaron 110 mil millones de dólares en la época de Macri con esa ley. ¿Y qué hace el gobierno? Y el gobierno le permite que ese dinero se declare, no se le cuestiona el origen y se le cobra un porcentaje, vamos a suponer un 20% de impuestos sobre el dinero declarado. Si yo declaré 100 millones de dólares, esos 100 millones de dólares están legalizados. Pero yo tengo que pagar 20 millones de dólares por la legalización de mi dinero. A partir de ese momento, si a mí me descubren recursos en negros o no declarados, por eso se me va a sancionar severamente. Bueno, ¿qué permite esa ley? Permite que ingrese al sistema financiero nacional una enorme cantidad de recursos, porque están en negro, que se legalice la economía y el gobierno percibe, si el impuesto se fija en 20%, el 20% de la declaración de esos bienes yo tengo que pagar. Entonces, el gobierno tiene un ingreso importante y en la economía ingresa formalmente una enorme cantidad de dinero que puede ser utilizada para dinamizar la economía del país, pero se hace por una sola vez. La segunda ley, que es complementaria a esa que se implementó en el Brasil, es la ley del perdón judicial, que es una ley de delación. Si a mí me descubren alguna irregularidad administrativa y yo tengo una mafia yo opero una mafia o una rosca financiera y me descubren y la fiscalía me imputan, el gobierno y el sistema judicial están facultados a disminuir grandemente la pena con la única condición de que yo delate a mis cómplices. Si yo delato a mis cómplices que estuvimos en el negociado, que hicimos una fortuna muy grande en negro a través de actos administrativos de corrupción, y yo tengo que tener como sanción, me corresponde 10 años de cárcel. Si yo delato todo el esquema con el cual se hace la matufia, yo veo reducida significativamente la penalización de mi delito. Vamos a suponer que en lugar de 9 años de cárcel me reduzcan a 3 años de cárcel. Entonces es una facilidad que se da para poder combatir la corrupción. Porque a mí como gobierno lo que me interesa es que se terminen los actos administrativos deshonestos. Y la gente que está imputada, asustada, se ve tentada a delatar la estructura mafiosa para que el gobierno pueda tomar las medidas para meter presa a toda la gente involucrada. Y entonces
se resuelve gran parte del problema. Es una forma de facilitar la lucha contra el bandidaje financiero. Esas son dos leyes absolutamente fundamentales que la nueva Constitución Paraguay debería incluir. Otra cosa que debería incluir en la nueva Constitución es las prioridades nacionales, la política de Estado. Acá tenemos no tenemos política de Estado y tenemos déficit muy grande de asignación para los recursos fundamentales del país, que son salud, educación e infraestructura. En la nueva legislación y lo que asigna Paraguay para salud y educación es la tercera parte de lo que recomiendan los organismos internacionales que deben invertir como recurso financiero para mejorar o dar un salto drástico en salud y en educación. La nueva legislación, por política de Estado y por Constitución Nacional, debe prever que el país asigne el porcentaje del Producto Interno Bruto reconocido internacionalmente como necesario para dar un salto cuantitativo y de calidad en la asignación presupuestaria de los Ministerios de Salud y el Ministerio de Educación, de manera de que podamos mejorar significativamente en esos aspectos. Y también en el sector de infraestructura. ¿Cuál es el problema de Paraguay? Una educación deficiente, una salud deficiente y una falta de infraestructura que permita la comunicación y la integración de todo el país. Tenemos un déficit de rutas que es monstruoso y bueno, tenemos que asignar los recursos y tenemos que ver los modos de hacer. Hoy día, de una manera muy silenciosa, yo quiero felicitarle al ministro de Obras Públicas porque le cuestionan mucho que no tenía una formación técnica para estar en el cargo. Y es cierto, no tenía, es una persona religiosa, que trabajaba en un... Pero hoy día muy ponderado por su trabajo, calladito, la persona que mejor trabajo hizo. Sí. Los programas viales en Paraguay están marchando una maravilla. Existen numerosísimas rutas que se están construyendo y la asignación y ejecución presupuestaria es la más grande en la historia del Paraguay. Entonces vamos a dejar de hacer la crítica politizada para hacer la crítica real. Cuando alguien tiene mérito, vamos a reconocerle el mérito y vamos a dejarle de criticarle porque políticamente es conveniente hacer la crítica y no hay fundamento para criticar. Si él logra la mayor ejecución presupuestaria y en términos de avance de obra, entonces hay que decirle muchas gracias. No hay que pedirle que le remuevan del cargo porque él no es un ingeniero camino. No es un ingeniero. Ahí está visto el comentario ayer justamente de el diputado Edwin Reimer. Dice, la gran flauta César me dice, vos te vas por la ruta tras Chaco y vos encontrás 7, 8 frentes que se están atacando y que están llevando hasta por la noche, dificulta la iluminación que ponen para trabajar, dice. Sí, yo ayer estuve por el Chaco y es impresionante cómo se está trabajando. Es impresionante y es una pena que no se pondere. Sí. No, acá solamente estamos para apañar todas las cosas notables. Este canibalismo político no sabemos hasta cuándo va a continuar en nuestro país. Tenemos 3 minutos finales, Eduardo. Bueno, yo creo que dije lo fundamental. Sí. Lo único que nos falta es una renovación, una reforma constitucional, una renovación del liderazgo político, una readecuación de las funciones y el tamaño del Estado y una definición de política del Estado en las áreas básicas. Ya dije, educación, salud, infraestructura y falta la última, energía. Hay mucha gente que está hablando de que Itaipú le conceda a Paraguay y Brasil un préstamo de $10.000 millones para que gradualmente se vaya amortizando, que no es una idea mala porque es tener una enorme cantidad de recursos para hacer la infraestructura que el país necesita. Y yo me opongo tenazmente a eso, a pesar de que hay muchos economistas y gente que está muy convencida de que eso sería una gran ayuda. Yo creo que lo que sería una gran ayuda
porque eso en lo que va a terminar es que ese dinero va a entrar al Estado y en lugar de tener 300.000 empleados públicos vamos a tener 600.000 o 800.000 La gran empleados plata. públicos. Se va a gastar toda Sí. la plata de vuelta y vamos a deber 10.000 millones de dólares. Yo creo que lo que tiene que hacer Paraguay es usar sus ventajas comparativas, su baja tasa impositiva, su alta productividad industrial, que está demostrada que tiene, y usar el precio de la energía muy barata para provocar un masivo desarrollo industrial de todo el país y crear leyes adicionales de facilidad de las inversiones con exoneraciones impositivas para promover el desarrollo. ¿En qué tienen que estar orientadas? En todo lo que sea agroindustria, facilidades impositivas especiales para industrializar el país. Hablé la vez pasada de hacer una reforma agraria en el Chaco sobre ruta asfaltada con agroindustria, que se destinen muchos recursos a eso y que se instalen agroindustrias que tengan exoneraciones fiscales que sean importantes para propiciar y facilitar el proceso de industrialización, que es el que permite que el bien no sea perecedero y que se le pueda dar un valor agregado enorme a la producción agrícola. Otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, no hay una política forestal de incentivos fiscales. En Paraguay se están plantando miles y miles y miles de hectáreas de eucalipto. Bueno, nosotros podríamos sacar una política de exoneración fiscal a ese tipo de inversiones, dando créditos especiales para promover el desarrollo y la inversión. Podríamos traer una planta como la que tiene el Uruguay de procesamiento de celulosa de papel para generar desarrollo y trabajo en el campo. Tendríamos que tener un problema especial diferente de asistencia al sector campesino para sacarle definitivamente de la pobreza, dándole las condiciones de infraestructura, de educación, de salud y de colocación de su producto en una agroindustria que debe tener una exoneración fiscal para que tenga un incentivo para instalarse. Y este país, con los recursos que tiene y un mejor manejo administrativo de los recursos, que son suficientes a Paraguay, repito, no le falta dinero. Lo que le falta es buena utilización del dinero que tiene. Los ingresos fiscales se cuadruplicaron en los últimos 20 años, pero el 90% se gasta en sueldo. Correcto, Eduardo. El 60% en sueldo y el 40% Sí. en mejora institucional sería un país totalmente distinto. Bueno, esas son en líneas generales las ideas que yo tengo. Vamos a seguir ampliando esto, Eduardo, porque es sumamente interesante. No podemos quedarnos acá. Vamos a ampliar en el próximo capítulo de vuelta. Gracias, don Eduardo. Muchísimas gracias por tu participación.